Volvemos con más entrevistas en este espacio de MX La Revista, en esta ocasión para hablar con Fermín Sisimarra en lo que es la previa ya de la segunda fecha del Campeonato Argentino, que bueno, originalmente estaba pactada para correrse en Cipolletti, finalmente será en el 325 de Trenquelauquen. Bueno, alguno como Fermín tal vez lo va a agradecer por la cercanía. Fermín, bienvenido y gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por darme esta oportunidad para contar un poco cómo nos preparamos los pilotos y para fomentar el deporte que tanto nos gusta. ¿Estuviste viendo alguna de las entrevistas que hicimos antes con el resto de los chicos? Vi partes así más cortadas, no vi ninguna completa, pero sí me gusta. Bueno, un poco lo que te decía recién y lo que mencionabas vos, hablar de cómo es la preparación del piloto, de cómo encara este 2025, que es muy diferente seguramente a años anteriores. ¿Cómo arrancó para vos este año, Fermín? Bueno, arrancó en Victorica la primera fecha, el Nacional, eh, no muy bien. Si bien me sentí bien en los entrenamientos, clasificación, tuve una muy buena arranque de la primera manga. Después, bueno, no pude redondear una carrera como me hubiera gustado. Pero bueno, ya analizamos después de la carrera los fallos que tuvimos y cómo encaramos la carrera. Así que nada, por suerte estuve trabajando. Me vino bien esta semana que se extendió el Nacional, que iba a ser la semana pasada, y porque cambió de Cipolletti a Trenque, me dio una semanita más. Eh, Así que nada, estuve laburando bastante en eso, cambiando un poco el enfoque. Y nada, ya pusimos un poco a prueba el fin de este que pasó en el prenacional, en el campeonato de 5 y 33 que organiza el Vasco en la pista de él. Así que nada, nos vino bien para probar un poco y ver dónde estábamos parados. Bastante redondo termina saliendo todo esto de cara a la segunda fecha, ¿no? Especialmente para los pilotos de Buenos Aires como sos vos y tal vez los que están un poco más cerca que se pueden acercar, un prenacional, un circuito ampliamente conocido como es el 325, en el cual entiendo y como dirán muchos les encanta correr. eh, Además de lo que mencionás de que te sirve la semana más, esta semana de entrenamiento, el poder correr en la pista una semana antes, ¿qué otras ventajas tiene que se corra en Trenquelauquen, tal vez comparándolo con Cipolletti? Bueno, principalmente para nosotros que estamos en la provincia de Buenos Aires, el viaje, estamos a 400 kilómetros más o menos, que la verdad eso es la mayor diferencia y bueno, también se suman los costos a todo eso, que es un día menos de viaje y todo, así que nada, y como decís vos, es una de las pistas más reconocidas de Argentina. eh, si bien la de Cipolletti es muy buena también, esta se destaca por ser una pista que siempre se pone muy exigente y eso hace que sea muy divertido. Hablaste de Victorica así rápidamente, de ese muy buen inicio que tuviste en la primera manga, y que más allá de que Joaquín haya estado sumamente dominante en las dos mangas, que finalmente se termina quedando con la victoria, em, y de que tu fin de semana no lo hayas podido cerrar como vos querías, entiendo que también fue diferente correr en una MX1 que nada tuvo que ver con la del año pasado o la que viviste en tu año debut en la categoría, ¿no? Este 2025 con 40 motos en pista, en un circuito donde rápidamente empiezan a encontrarse todo el tiempo con motos en cualquier sector. Contame un poco de eso, ¿no? De la cantidad de motos, de los nuevos rivales, de qué diferencias ves entre este 2025 y lo que fue el año pasado. Bueno, esa es la principal diferencia y me parece excelente que haya mucho quórum, mucha gente para la categoría MX1, que eso es, no sé, de que yo era chico y corría en 85 no se veía un partidor lleno. Así que eso fue la mayor diferencia y me pone súper contento, súper feliz que tengamos 40 pilotos en la categoría, lo que hace que sea súper exigente. Y bueno, como decís, la pista, al ser 40 pilotos, es desarrolla muy diferente, se destruye y bueno, eso hace que se ponga difícil técnico y que haga para una buena carrera. Y en mi caso sí, fue un buen arranque, pero bueno, eh, como que no pude manejar bien mi ritmo de carrera. Estando ahí con Joaquín, lo quise, lo quise correr al inicio y él, bueno, tenía un ritmo bastante bueno, como lo demostró en la primer manga, que anduvo muy bien. Después, bueno, la segunda sé que tuvo un problema en el partidor, al igual que yo, y le tocó remontar de atrás y
si bien ganó, no hizo tanta diferencia como en la primera manga, pero bueno, nada, por mi lado, siento que me tengo que enfocar un poco más en mi ritmo de carrera, que es lo que me perjudicó, y bueno, es lo que estuve laburando el último mes y nada, en lo que voy mejorando poco a poco. ¿Qué otras cosas crees que tenés que implementar de las que fuiste aprendiendo el año pasado en tu año debut, que tal vez no las pudiste poner en pista en Victorica y tal vez sí te gustaría mostrarlas en Trenquelauquen? Y al compararlo con una categoría MX2, son pilotos con mucha experiencia y corren ya desde el sábado, lo encaran como de otra manera, eh, y mismo las carreras del domingo se desarrollan de otra manera. En la MX2 es como que salíamos todos con el cuchillo entre los dientes a ser los más rápidos, a tratar de estar adelante en todo momento. Y en la MX1 es un poco lo que aprendí que es distinto. Cada uno más que nada maneja su carrera, perdón, proyecta su carrera el día sábado para tener su mejor posibilidad el día domingo. Y bueno, hay veces que no te esperás tener un piloto adelante el domingo por su performance el sábado. Y bueno, eso fue lo que fui aprendiendo de los pilotos también, con mucha experiencia, como bueno, lo es Joaquín, como es Marcos Antesana. También aprendí bastante del Tigre, que lo tuve compañero el año pasado. Así que nada, O sea que unos pilotos mucho más maduros. mi siguiente pregunta iba a ir un poco por ahí de lo último que mencionabas, de haberlo tenido un par de fechas de compañero al Tigre Felipe el año pasado. Corrían en diferentes categorías, ahora les toca, no siendo compañeros de equipo, correr en la misma categoría con la decisión del Tigre, que muy válida es de estar con el ritmo que tiene en la MX1 y de pelear y de picar, largar en punta como lo hizo en la segunda manga en Victorica. ¿Cuánto adquiriste del Tigre y del resto de los pilotos? ¿Qué cosas fuiste adquiriendo en este año que llevas en la MX1? Además de, por supuesto, lo de la forma de encarar el fin de semana. Y bueno, principalmente de Joaquín se aprende mucho, que es un piloto que siento que este año está muy completo, va el año pasado también, ganando todas las carreras. Em, en todos aspectos, la forma en la que encaran las carreras, con el profesionalismo que lo hacen y su tranquilidad, que capaz que es lo que se los da a los años de experiencia, eh, como que no desesperan, sabiendo que la carrera es sábado y domingo, no se vuelven locos en los entrenamientos o clasificaciones previas, em, y hacer que cuente que son los días de carrera. Fermín, siempre fuiste un piloto de punta, un piloto muy rápido, eh, pero en categorías más chicas o MX2 o 85, tenías muchos golpes duros, muchas caídas que te provocaban tiempo de inactividad y que te mantenían apartado de la moto. ¿Cuánto fuiste mejorando en ese aspecto? ¿Cuánto sentís vos que estás mejor? Porque las caídas van a estar siempre, cada fecha, cada vez que te subís arriba de la moto está la posibilidad. eh, pero ahora sí te vemos cada fin de semana, cada carrera corriendo. Entonces siento que ha habido alguna evolución desde ese aspecto, tal vez mental, tal vez conductiva, me dirás vos. Sí, 100%, ese fue el objetivo el año pasado, hacer una buena base física, porque nada, yo sé que la 450 iba a ser un camino duro y difícil y iba a tener que estar preparado. Y bueno, andando 3 meses y estando lesionado y continuando ese ciclo, sabía que no iba a ser para un buen resultado. Así que el año pasado fue más que nada eso, aprender un poco, como te digo, de los MX1, que que ellos saben que no es toda una carrera también, que el campeonato es largo, eh, y nada, proyectar eso a un futuro, digamos, siento que me va a ayudar, ya estando todo el año pasado, corriendo todas las carreras, eh, no volviéndome loco por acelerar, siento que fue la clave, y bueno, este año ya con esa base, de a poco ir empezando a tener mejores resultados. ¿Hubo un objetivo antes de arrancar el año o tal vez terminando la temporada pasada y se mantuvo después de ver el cambio que hay tan grande en la categoría con respecto al año pasado? Sí, mi objetivo el año pasado era hacer un top 5 y estar en todas las carreras, no perderme ninguna por lesión.
Así que nada, eso lo cumplí y bueno, este año es simplemente lo mismo, pero nada, apuntar a tener más podios este año, digamos. A pesar del incremento en la cantidad de rivales que hay. Sí, a pesar del incremento de rivales, siento que mi nivel aumentó, y que estoy más cómodo con la moto, más cómodo en la categoría, mejor de físico, todo un mejor combo en general. Habla muy bien de la salud también del campeonato argentino en general, la cantidad de pilotos que hay en pista, y también las pistas que forman parte del campeonato. En este caso, el 325, ¿qué sentís que lo hace especial a este circuito y por qué muchos de los pilotos lo tildan como uno de los mejores que tiene el campeonato? Y por la distancia, es uno de los más grandes y más largos, por así decirlo. Eh, es muy rápido y al tener ese terreno medio arenoso, no es arena como Victorica, pero la tierra es medio tierra pampeana, es blando y se destruye mucho. Y bueno, eso hace que se ponga muy exigente y creo que a todos los pilotos nos gusta una pista que se desarrolle de esa manera y que acompañe también con lo que es el trazado del 325, que tiene saltos grandes, mucha velocidad, hace una buena pista en general. Bien, ¿es tu favorita o hay otra ahí arriba en el top? Y ahora de que corrí el Mundial en Córdoba, me parece que es Córdoba, pero Trenquelauquen sí me gusta mucho. De las del Nacional te diría que sí me gusta mucho, es de del top 3. Yo creo que vamos a dejar las dos pistas que hemos tenido en Argentina para el Mundial en este último tiempo, obviamente, en otro nivel, ¿no? La que ya no existe más en Villa Langostura Sí, y la que también. nos presentó el Infinito Racetrack, por lo menos hasta que exista la posibilidad de que forme parte del calendario del argentino, que entiendo que deberá haber tratativas para ello, porque la verdad que sería un impulso Sí, importante. esperemos que sí, Sí, esperemos que sí. te gustaría, ¿no? Que estuviera el Infinito Racetrack Y en Villa. estaría muy bueno, sí. Sí, es una pista excelente. ¿Cómo fue la experiencia mundialista, Fermín, este año? Y bueno, fue un poco más o menos también con el objetivo, como lo fue pasar la MX1, mis 2 años que corrí el Mundial en 250. Em, creo no, no terminé ninguno de los dos. Si bien anduve muy rápido, como te digo, el sábado anduve muy rápido, eh, el domingo, el primer año, andando en el top 15 creo. Nada, tuve varias caídas fuertes y la segunda manga no pude terminar. Y el segundo año que lo corrí, directamente la primera vuelta de clasificación, ya me eliminé, digamos, y corrí el domingo medio como pude, pero tampoco terminé. Así que bueno, un poco este año fue más que nada eso, tratar de no ir tan al límite, buscar un ritmo que me permita terminar la carrera y hacer un buen papel y disfrutar de la carrera. Y bueno, es un poco eso lo que estoy aprendiendo en este último año y en este año, encontrarle el balance a eso, a estar en mi velocidad al 100%, pero muy al límite y a decir, poner una velocidad o un ritmo más a menor intensidad, pero bueno, que siga siendo competitivo. Y siento que estoy ahí en el limbo de empezar a entenderme y mi forma de manejo para tener una de las mejores carreras que pueda, digamos, dentro de mi capacidad. ¿Intentaste seguir algún piloto de afuera en alguna vuelta, algún referente que hayas dicho, uy, me lo encontré en la pista, lo trato de seguir a ver cómo hace el trazado? Sí, y sí, van muy fuerte. Te sorprende, o sea, que uno cree que hacen cosas extraordinarias y es como los ves cuando te vas y decís, o sea, parece fácil, pero decís, es difícil hacerlo, digamos, ver la forma en la que lo hacen y cuando estás adentro de la pista, decís, es difícil eh, hacer lo que ellos hacen, pero bueno, está muy bueno verlo porque nada, de adentro, de al lado de ellos, te muestran cosas muy, muy buenas que de afuera tal vez no se ven. ¿Hubo alguno en particular que hayas dicho, me pego a la rueda, sigo la línea, a ver por dónde va, cómo lo trato de copiar? No, creo que no. En un momento intenté seguir a Gifting, el 517, uno de Yamaha. No sé si de qué parte es de Sueco, Isaac Gifting, sueco, ese, sí. Eh, que anduvo muy pero rápido el también sábado. muy rápido. Sí, muy rápido.
Y después no, con alguno otro no. Bueno, pero sirve, todo sirve, el estar ahí. Todo sirve, sí, siempre se aprende. Y hablando de pilotos que sorprenden o que llaman la atención, ¿hay alguno que le tengas el ojo puesto acá en el campeonato argentino? Exportamos a un Franco Petti a Brasil, a un Juanfe García a Brasil este año, está el Pitu Presser corriendo en Brasil, eh, está Kierno Costa se fue a Estados Unidos. Bueno, tenemos pilotos que estamos exportando y que están tratando de hacer sus armas afuera, pero ¿hay alguno que te llame la atención dentro de las categorías más de una MX2, una 125, una 85 del campeonato local? Y bueno, que me hayas comentado quiénes se fueron afuera, pues no lo tenía muy visto. Sí, para mí en la MX2, el piloto que estaba andando muy bien, bueno, Kierno Costa, la verdad que se notó mucho la diferencia que tuvo cuando estuvo afuera y volvió, y me pone contento que esté afuera, siguiendo su evolución como piloto. Copetti igual, vi que corrió en Brasil, dominó también, así que eso es muy bueno. Em, y después la MX2, también León Gómez, me parece que con la 125 está haciendo un buen trabajo en el irse afuera y, y evolucionar como piloto, que siento que aprenden mucho en el exterior. Después también Menichetti, en la 125 me gusta mucho cómo maneja y siento que tiene buen futuro. Eh, que bueno, eso es después cuestión de tiempo, ver cómo van evolucionando y cómo se desarrollan en sus categorías mayores. Me río un poco porque no vamos a ver ninguno de los que nombraste el fin de semana. Tenemos Tenés razón, a León en Estados Unidos, a sí. Felipe creo que sí Y, en Estados Unidos, pero eh, bueno, hablaré con Delfino para ver si volvió, todavía no, creo que no, porque la idea es correr Loreta y primero tiene que claro, clasificar, lo mismo para León. Franco Petti, si no estoy mal, seguirá en Brasil y Fran Benichetti sufrió una lesión sí, la semana en la siguiente espalda. a Victorica, lamentablemente Mm. donde lo había hecho realmente bien. Así que dame un nombre a seguir el fin de semana, dame un piloto de alguna categoría que digas. Estoy pensando, no me acuerdo ni quién ganó la MX2 el fin en Victorica. Em, ¿Quién ganó? No me acuerdo. Me ¿Vos te estás acordás? poniendo en un aprieto para MX2, tuvo Padilla el ganador, Andrés Padilla, Ah, Padilla. Bueno, sí, Padilla lo vi muy sólido. con el Siento que el equipo cambio que tuvo con la Estelar Nocero KTM, Motors. sí, siento que el cambio que tuvo con la KTM fue muy grande, se lo ve muy cómodo. Y bueno, también siento que usó toda la experiencia que tuvo el año pasado para capitalizar y estar en lo más alto del podio este año. Me parece que no se lo quiere perder el campeonato. Bien, bien. Bueno, lo vamos a seguir. Y ya tiene esa experiencia que no había tenido el año pasado. Lo hablé con Tommy Matkovich hace algunas semanas. Sentía él que tenía esa ventaja de haber peleado el campeonato con Julián Seibel el año anterior y que eso le dio la tranquilidad para correr la última fecha con mucha más soltura. Lo hablé con el propio Andrés, me lo reconoció en Victorica, que no se sintió él en esa definición. eh, pero bueno, en Victorica justamente vimos una versión mucho más sólida, ¿no? De un piloto que está creciendo, que es chico también todavía. Sí, también. Y después también otro piloto que me gusta, que veo que está evolucionando bastante, Felipe Vilches en la MX2. Siento que también tuvo un buen cambio y nada, tuvo bastante buen resultado en lo que fue Victorica. Me gustó cómo anduvo, así que en él también le pongo la ficha. Bien, bien. Ahí tenemos dos nombres a seguir para la Sí, MX2. Una WMX que vamos a ver seguramente Wada que venga con la sangre en el ojo después de las dos caídas, de las tres caídas que tuvo en la segunda manga en Victorica y que le terminan dando la victoria a María Padilla, que también lo está haciendo muy bien. también muy bien, Bueno, sí. veremos la 125 sin los dos primeros, sin Menichetti y sin León Gómez, para Sí, quien queda la categoría. mm, Destacamos a Conrado Walsinski que ganó con la Divisional B de la MX2 en su primera sí, carrera. Y después ver qué pasa en el 85, porque Enrique Fister hizo casi que lo que quiso sobre el final de la carrera para ganarle al Benja Juárez en su tierra. Y un poco más abajo, una 65 con también varios protagonistas, con un Tizi Sepúlveda que estuvo muy rápido, que sorprendió al propio Félix Manzoni, que viene de ser campeón. sí. Así que la verdad que tenemos mucho para ver este fin de semana.
y te tenemos a vos para ver en la AMX1. Objetivo top 5, objetivo podio, Podio, objetivo... vamos por el podio. Vamos por el podio. Sí, no, tratar de hacer mi mejor carrera y ver dónde estamos parados, que ojalá sea algún escalón del podio. Bueno, Fermín, te agradezco por el tiempo y te estamos viendo el fin de semana que vuelven las transmisiones, así que lo va a poder Qué ver buena toda la onda. gente. Bien, bien, buenísimo escuchar eso, me pone contento. Que nada, había quedado medio mal que no se transmitía el fin de semana en Victorica, así que nada, me pone contento escuchar que se va a transmitir esta carrera. No, comparto. Gracias, Fermín. Y bueno, si querés aprovechar y mandale saludos a tu equipo, a quien quieras. Bueno, muchas gracias a vos por darme este espacio para hablar y fomentar un poco el deporte. Y después, nada, mis sponsors, a Lorenzo Motor Rauch, que me está dando una mano grande este año, Alpine Stars, a 711 con las gráficas, bueno, a mi familia principalmente, y Cantina Ferro, que ahí tenemos la comida siempre en Tandil, firmes. Y bueno, bueno, empiecen a seguir a Nómade, el pequeño emprendimiento que arranqué con mi marca de ropa. Así que nada, de a poco vamos a ir mejorando y nada, agradecerle a todos los que me dan una mano. No hablamos de eso, de la marca de ropa, quedará para la próxima, cuando ya tengas tu stand en el campeonato argentino. Ya te veo ahí con una remera con el campeonato argentino ahí. Sí, no, esta la dieron en Victorica, en la Mirá, no inscripción. sé si va a entrar en el plano, en el recorte, pero le contamos a la Sí, gente que estás ahí con una del campeonato argentino. Pero bueno, te vamos a buenísimo. ver con la pilcha de Nómade en Tranquilame. Es, muchas gracias y bueno, nos vemos el fin de. Bueno, nos vemos este fin de semana, sí. Esto sale el viernes, mañana sábado y el domingo la transmisión del Campeonato Argentino de Motocross. Clasificaciones el día sábado con alguna carrera metida en el medio con este nuevo cronograma que tiene el calendario argentino y por supuesto toda la actividad en el día domingo. Muchas gracias y seguimos con más MX La Revista en la próxima edición.